quiero decir, de un punto de vista geográfico, estamos en un rinconcito del noroeste de la provincia de Cádiz, tocando un poquito la provincia de Sevilla, muy limitados por el río Guadalquivir, en fin, son 7.000 y pico de hectáreas las actualmente inscritas, o sea que desde un punto de vista así general y desde el desconocimiento, pues podría parecer que estamos hablando de una zona que en términos de los aspectos básicos de tierra, clima, pues no debería de tener una enorme diversidad. Sin embargo, no es así. Sabemos que la diversidad no solamente en nuestro ámbito afecta, en los vinos de Jerez afecta a los tipos de vinos, sino también a los mesoclimas, a los tipos de tierra, etcétera, etcétera. Esta es una primera pregunta general para que vayamos interviniendo los tres. Bueno, también tengo que decir, vamos a tener la oportunidad, como ha comentado Pepe, de ilustrar este debate con tres vinos que han traído ellos y que tampoco pretendemos hacer una cata muy formal, pero nos servirán un poco para ilustrar esas diferencias, sobre todo lo que más nos interesa, primero, dónde están las diferencias desde el punto de vista de cada uno de los pagos y cómo esas diferencias pensáis que se trasladan o se deben de trasladar a los vinos. Manolo, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo voy a presentar, los tres que estamos aquí realmente y los vinos que vamos a traer son vinos de los grandes pagos de Jerez, digamos de lo que es la joya de la corona, ¿no? Tanto Balbaína, Carrascal como Macharnudo, que es el que yo voy a presentar. Por poner un poquito en situación, digamos el pago que voy a presentar es el pago de Macharnudo. Nosotros tenemos nuestra finca El Majuelo, que está 100% en el pago de Macharnudo, es Macharnudo alto. Son aproximadamente unas 200 hectáreas de viñedos lo que tenemos, por lo cual es uno de los pagos de mayor extensión que hay en Jerez. Está situado en la parte noroeste, a unos 5 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Jerez de la Frontera. Y nuestra, digamos, situación es, quitando Gibalbín, que está en el interior de lo que es la denominación de origen, es el pago que tiene mayor altura, con lo cual, digamos, de alguna manera le da unas características muy específicas a la tierra que hay allí. Nosotros, nuestra posición está entre los 38 y los 114 metros sobre el nivel del mar, es, digamos, la situación de lo que son nuestros viñedos. Y la altura es un aspecto importante, ¿no? La altura es un aspecto muy importante porque a medida que va subiendo en altura va ganando en caliza y una caliza activa y demás. Y eso le confiere, digamos, al producto luego unas características muy singulares. Unas características que de alguna manera hay que tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos aproximadamente como en torno a un 40-42% de caliza total, y eso hace que la planta tenga que tener digamos unos requerimientos muy importantes para poder crecer en este pago, ¿no? Y eso le va a conferir luego a que, por la dificultad que va a tener, digamos, de desarrollarse la planta, va a dar lugar a lo que es una gran calidad en el fruto. Y como consecuencia de ello, eso lo va a marcar mucho a lo que es el vino. Entonces, hablaremos un poco después, cuando se sirva tu vino, si te parece, Manolo. Salvador, está relativamente... Bueno, González Vía tiene algo de viña en Macharnudo, pero sobre todo el pago Carrascal, digamos que es el más, donde mayor superficie tenéis y donde, bueno, el vino que tú vas a traer también es de Carrascal. ¿Cuáles serían las características fundamentales de ese pago? Es decir, efectivamente, en González Vial, aproximadamente 370 hectáreas, la tenemos entre esos dos pagos, entre el pago de Carrascal y Macharnudo. En este sentido, por ejemplo, quiero comentar que en los últimos 3 años hemos hecho un proyecto de investigación a través de una convocatoria de Interconecta, financiada por fondos europeos a través de CEDETI, en el que un proyecto se denominaba Best Branding, es decir, incluye todas las etapas de elaboración del brandy, desde el viñedo hasta el embotellado, en consorcio con otras bodegas, con centros de investigación, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Cádiz, y en este sentido hemos hecho una caracterización edafológica de los dos pagos, con más de 150 calicatas, y también, aparte de ver las características edafológicas, cómo influye el pago, cómo influye el suelo posteriormente en el comportamiento enológico de los vinos. Y en este sentido, bueno, yo destacaría que dentro de hay unas características generales de cada pago, es decir, hay diferencias entre el pago de Carrascal y Macharnudo. Macharnudo hay más caliza, Macharnudo hay menos desarrollo foliar, es decir, hay una serie de características. En Macharnudo, estando a muy poca distancia de Carrascal, suele llover menos que en Carrascal.
Pero luego dentro de un pago es increíble la heterogeneidad y la diferenciación que existe dentro de un pago. Es decir, no tiene nada que ver el valle con la ladera media con el cerro, no tiene nada que ver una orientación con otra y podemos encontrar diferencias incluso a pocos metros de distancia. Has comentado el tema de las diferencias de lluvia, es algo muy curioso. Siempre, claro, cuando damos datos de nuestra denominación hablamos de esos 600 litros por metro cuadrado, pero claro, el reparto es tremendamente... un trabajo que habéis hecho vosotros, Willy, Ramiro y tú, tiene que ver precisamente con eso, con las diferencias mesoclimáticas, con las enormes diferencias que hay en un espacio tan reducido. Claro. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, hombre, intentar describir, y hace poco, y que sirva de homenaje para Eduard Ponce, que como sabéis, pues recientemente fallecido, un divulgador científico, los que no seáis de España, pues muy conocido, que intentaba describir el cerebro humano estudiando cada neurona, y decía que era como intentar describir el argumento de un libro analizando la tinta con la que estaba escrita. Es muy difícil analizar y describir todo un pago por los parámetros diferentes. Si tuviéramos, porque todos están relacionados de alguna manera, ¿no? Si tuviéramos que decir de alguna manera qué influye más en los vinos de Jerez o qué afecta más, quizá lo primero sería, como tú decías, el suelo. Es importantísimo dentro de un pago, dentro de una misma finca. Casi dentro de 10 metros cuadrados puede haber distintos tipos de suelo y tú lo notas en las plantas. Quizá en el Marcos Jerez tenemos unos 18, 19 tipos de suelo diferentes, 9 son albariza, los cuales tenemos 3 especialidades: la tosca cerrada, que es cuando tú excavas un poquito, pues como al metro, a los 2 metros o algo así, te encuentras la roca sedimentaria. La tosca cerrada la partes y tiene una estructura muy poliédrica, y después tenemos 2 especialidades, una que son las lentejuelas, que están normalmente más en la costa, son unas albarizas muy sueltas, donde el sistema radicular puede avanzar muy fácilmente, con lo cual la planta está más cómoda, y el otro extremo son las barajuelas, que tienen una estructura laminar, que parece una baraja de cartas, de ahí su nombre, que tiende a concentrar mucho los vinos y darle un carácter muy sápido. Ese sería el primero de los apartados, los tipos de suelo que diferencian muchísimo todos los vinos de Jerez. El segundo sería el océano. Como comentabas antes, la altura en el Marcos Jerez es una circunstancia que sobre todo incide en el poder calcáreo, porque una roca sedimentaria, lo que está arriba está menos mezclado con arcilla, en los joicos, en los suelos aluviales, pero es verdad que nosotros no tenemos una altura para buscar el frío. Y todos los que estáis aquí, que sois aficionados a los vinos, sabéis que en España pues, se busca ahora mismo la altura para buscar el frescor, y la gente pues se mueve en 600, 700, 800 metros, buscando más acidez, menos alcohol. Nosotros el punto frío del Marcos Jerez es el océano. De manera que si te acercas al océano encuentras el frescor, encuentras vinos verticales, vinos más ácidos, vinos de trago más fácil. El primero de los que estáis tomando, una manzanilla, viene de allí. En Miraflores Baja. Si queréis después hablamos un poquito más del tema, pero es un vino que está muy cerca de la costa. Lo vais a notar y vais a notar la diferencia con los distintos vinos. Este vino y los vinos costeros siempre tienden a caer en la punta de la lengua. Y siempre notas como esa intensidad que tiene, que es muy vertical, siempre cae delante. He seleccionado también una manzanilla fina, muy fina, comparado con los vinos que vienen después, que son más concentrados, y veréis como poco a poco, conforme nos vamos al interior, los vinos se van a quedar en el centro de la boca, que tiene esto muchísimo que ver con lo que contaba Pitu antes, que me ha encantado, y los vinos ya más profundos, de más sapidez, que caen al final. Pero aquí es más el factor clima que el factor tierra. Esto es una mezcla de parcelas, esto Casilla Verde, que está en una zona de Miraflores Baja, y aquí hay mucha cercanía, sobre todo por el contraste que vamos a tener. Vamos a notar muchísimo el índice. Daos cuenta que desde Chipiona a Trebujena o Lebrija son solo 28 kilómetros, estoy hablando del punto más oceánico al punto más interior, solo 28 kilómetros en línea recta, de los cuales la posibilidad de fotosíntesis que tenemos en Trebujena es casi el doble que la que tenemos en Chipiona. Con lo cual, la diferencia en 28 kilómetros equivale casi tanto, porque Chipiona tiene unas posibilidades como las gallegas, aproximadamente. O sea, estamos hablando de 28 kilómetros, que tú hablabas antes, como en una zona tan pequeña de 7.000 hectáreas, es que están muy justificados por el océano, que es un punto frío. Entonces te separas como si tú estuvieras yendo 100 kilómetros cada vez porque modifica muchísimo el clima oceánico. Y por último, como siempre, y por terminar, el factor humano, que es definitivamente lo que hace, porque no solo está el factor humano de cómo tú vinificas, sino la esencia del pago, que sabes que antes pues era un pueblo donde vivían la gente, estaban los jornaleros, había una escuela dentro de cada pago que se adaptaba a las condiciones de tu pago, las enfermedades que tenía cada uno de tus pagos. No es lo mismo tener mildiu, lo sabes bien, en la zona de Miraflores o en la zona de interior de pago de Maína. Entonces esos 3 caracteres conforman un poco lo que podemos decir un sistema cerebral un poco difícil. En la experiencia de vuestras bodegas, tanto Manolo como Salvador, estamos hablando de empresas importantes que tienen, bueno, pues
una implantación fuerte en unos determinados pagos, pero también compran uva, compran... desde un punto de vista técnico, ¿se vinifica por pago y se intenta seguir la trazabilidad de los pagos? ¿Pensáis, o más ahora que antes, pensáis que es una tendencia o es algo que siempre ha sido la práctica? En el caso de nuestra empresa, teníamos la gran fortuna de que la extensión de terreno que teníamos en este caso en Macharnudo, que es Majuelo, que es nuestra principal viña, pues nos permitía, digamos, hacer una vinificación aparte. De tal manera que nosotros, primero por lo que es nuestra planta de molturación, tenemos la posibilidad de separaciones de calidades. De tal manera que podemos perfectamente recibir, digamos, lo que son la uva procedente de nuestro viñedo o de los viñedos a los que le compramos o a otro tipo de viñedo. Yo personalmente he hecho vendimias donde hemos recibido de 1.200 hectáreas, que hoy día, o sea, vendimias de 12 millones de litros, cuando realmente hoy estamos hablando de 31 millones de litros las ventas de vino de Jerez. O sea, estamos hablando de cantidades importantes. Bueno, pues a pesar de ello teníamos la posibilidad de separar eso. Con lo cual, eso para mí es una gran ventaja, porque lo que hemos conseguido a lo largo de muchísimos años es diferenciar lo que es la uva procedente de nuestro pago de Macharnudo en relación al resto de las compras y las otras viñas que nosotros poseíamos. Eso nos ha permitido tener sistemas de soleras y criaderas donde la reposición se ha hecho con el vino procedente de Macharnudo. Y puedo asegurar, por nuestra historia y por ventas que se han producido y demás, que cuando cambia lo que es la reposición y ya no es Macharnudo, el vino cambia como de la noche al día. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, el influjo y la influencia que tiene lo que es la tierra es fundamental. Es una de las cosas que he aprendido a lo largo de mis 35 años de vida profesional. En el caso de González Vía también entiendo que tenéis soleras separadas. En el caso de González Vía consideramos que hay dos terroirs en Jerez, ¿no? Y los dos importantísimos, el terroir de la viña y el terroir de la bodega, ¿no? Y hay vinos que se hacen en la viña, hay vinos que son del viñedo y luego hay joyas enológicas de la bodega, ¿no? Del paso del tiempo, de la madera. En el caso concreto de González Vía, siempre se le ha dado muchísima importancia a la viña desde el punto de vista técnico. Yo creo que desde el punto de vista quizás de marketing, desde el punto de vista enoturístico, hay que vender más la viña, hay que comunicar más la viña. Pero desde el punto de vista técnico, González Vía siempre se le ha dado muchísima importancia y bueno, reflejo de esto es el hecho de que en González Vía existían más de 20 y tantas soleras de fino y de las cuales muchos eran procedentes de pagos. Una solera Carrascal, una solera Macharnudo, una solera Balbaína, una solera Tizón, una solera Añina. En este sentido se siguen manteniendo muchas de estas soleras. Por ejemplo, el fino que hemos traído hoy es de la solera de Carrascal, procedente del pago de Carrascal. En este sentido, además, desde hace muchísimos años, pues Tío Pepe se elabora exclusivamente con uva procedente de los pagos de Carrascal y Macharnudo. Así se refleja en la etiqueta y se hacen vendimias, ¿no? Vendimias separadas. Compramos mucha uva de proveedores, uva de otros pagos, pero en el caso concreto, por ejemplo, de Tío Pepe, pues todo bien procede de los pagos de Carrascal y Macharnudo. Bueno, es evidente que en la medida que, digamos, la actual fase que vive el sector de un mayor acercamiento al mundo del vino, de una reivindicación de que el Jerez no deja de ser uno de los grandes vinos del mundo, pues el discurso está cambiando, o tiene necesariamente que cambiar. ¿Cómo ves tú eso, Willy? ¿Cómo piensas tú que se está produciendo ese acercamiento al mundo de la viña? Hay varios aspectos que hemos enfocado a tu pregunta. Desde el punto de vista del consumidor de alta gama, que yo creo que sobre todo el que se está quedando consumiendo Jerez, está muy interesado. Yo sueño con una pizarra en un tabanco donde los vinos lo pongan por pago y digan fino de Macharnudo, fino de Carrascal, tal, que hay listas de precios antiguas donde... Bueno, era algo habitual. Y eso es algo muy importante lo que comentas, porque cuando nos queremos igualar a grandes zonas mundiales, que Jerez, por supuesto, como sabéis, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, estaba pues codo con Champán, con Burdeos, con Borgoña. Ellos, como sabéis, desarrollan Burdeos, este sistema 1855 de pagos y tal. Jerez estaba al mismo nivel. Pero Jerez nunca llega a, digamos, legalizar todo eso poniéndolo dentro de un pliego. Sí que es verdad que tenemos una tradición, pues desde Columela de hace 2000 años, donde ya describe distintos tipos de suelo. La tradición de Jerez siempre ha sido zonificar, es decir, lo que tenemos ahora es lo raro dentro de lo que es la historia del marco de Jerez, y hay muchísima bibliografía, que es la suerte que tenemos en Jerez, desde, bueno, como tú lo sabes, desde Parada y Barreto, Vicetelli, Tudicum, muchísimos mapas, el mapa de Suter, que es buenísimo, que es 1868, y tiene un mapa de pagos ya Jerez descrito perfectamente. Parada y Barreto describe los tipos de suelo, los tipos de variedades que encajan en cada pago
Y después pues ya llegamos al culmen, como sabéis, en el Cepero, que todos conocemos, que es un plano, para que no sepáis, parcelario de 1904, y se llega a la parcelación de viña por viña en el Marco de Jerez. Esto hay muy pocas zonas y se pueden contar casi con una mano que la tienen en el mundo. Entonces, claro, por un lado tenemos si es interesante o no es interesante, y por otro lado tenemos la responsabilidad histórica de que eso lo tenemos que recuperar. Y creo que las dos cosas se pueden poner de acuerdo. Bueno, en todo caso, lo que es cierto es que casi todas las nuevas iniciativas que se van buscando por parte de productores pequeños, pero también por parte de productores importantes, hacen referencia a... Quizá históricamente el sistema de solar ha sido como una gran barrera, ¿no? Parece que, y desde luego en los años 70, años 80, el enorme boom ha sentado sobre todo en marcas muy concretas, pues eso nos distanció de lo que, como tú dices, lo que ha sido nuestra historia. Pero ¿pensáis en general que las bodegas tienen que apostar más por la comunicación de los pagos al consumidor? Yo creo que sí, porque de alguna manera, hombre, reglamentariamente no está ahora mismo, digamos, la posibilidad de hacer el uso de los términos, por ejemplo, de la denominación de origen y demás, pero no cabe duda de que habría que trabajar ese tema porque, de alguna manera, si realmente somos capaces de transmitir a los consumidores que realmente dentro del vino de Jerez y un vino, por ejemplo, del tipo fino, como son los tres que vamos a catar hoy, hay diferencias significativas con respecto al pago correspondiente y demás, yo creo que es muy bueno, porque al fin y al cabo estamos de alguna manera dándole un carácter más premium a lo que es, digamos, el tipo de producto que estamos elaborando. Porque le estamos diciendo, está dentro de lo que es la denominación Jerez, con todo lo que aquello significa, pero además está dentro de un área especial, de un suelo especial y de un microclima especial. Es verdad lo que te decía tú antes, se le ha dado mucha importancia al sistema de soleras y criaderas durante mucho tiempo. Pero ya digo, realmente en Jerez tenemos, yo diría que dos vinos. Está el vino que nace en la tierra, que se produce, que es, digamos, el que utilizamos para la reposición del sistema de soleras y criaderas, que muchas veces se ha pretendido que sea algo neutro, porque como luego venía el sistema de soleras y criaderas, es el que le iba a dar las características correspondientes. Que efectivamente el sistema de solera y criadera lo tipifica, pero no cabe duda de que dependiendo de dónde proceda, digamos, ese vino, va a tener unas características mejores o peores, ¿vale? Y entonces eso va ligado a lo que es la tierra, a la forma de vinificación, al pago. Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que darle, digamos, su posicionamiento, pero darlo como una característica que enriquezca a lo que es el vino de Jerez y lo dé como un carácter más premium. Hay una cuestión muy interesante desde un punto de vista quizás puramente de marketing, pero que tiene que ver con una de las grandes marcas de vino Jerez, como Tío Pepe, ¿no? Que vemos cómo va haciendo lanzamientos periódicos de versiones en rama, de versiones con un envejecimiento superior, etcétera, etcétera. Y ahí ya vamos viendo cómo hacéis uso de esa diferenciación que tenéis de soleraje por pago. Yo creo que, bueno, esa sería una vía, por ejemplo, en la que bodegas con marcas muy establecidas podrían ir introduciendo ese aspecto. Salvador, tenemos un fino especial, bueno, un vino de Carrascal, en una de esas soleras de las que tú nos hablabas antes. Coméntanos un poquito el vino y sobre todo en cuanto respecta a los aspectos concernientes a su origen. Bueno, pues efectivamente, lo que hacía referencia a lanzamientos, siempre relacionado con la marca Tío Pepe, efectivamente yo creo que, es decir, partimos de una denominación de origen de vino generoso. Yo creo que eso nos da una diferenciación, nos da una singularidad y nos da una fortaleza. Dentro de esto, tanto el sistema de criaderas y soleras como el sistema de añadas creo que aportan muchísimo, también son valores muy importantes. Y bueno, pues, por ejemplo, con los lanzamientos de finos de añada y tal, pues ahí es el año, son las características climáticas, es la cosecha, con lo cual permite diferenciación, permite otro mensaje y permite otro discurso. Sí, bueno, esta es una bota seleccionada de esa solera de Carrascal, que se encuentra en la bodega vieja en González Vía, en concreto la bota número 170, y en este
decir que pues, como un tío Pepe en Rama, ¿no? Un tío Pepe en Rama, pero de esa solera de Carrascal, yo creo que se aprecia un vino pálido, brillante, algo turbio por la presencia de levadura, pero sobre todo este vino, yo creo que la característica principal es el carácter y la rotundidad del pago de Carrascal, ¿no? Es un vino con cuerpo, salino, seco, pero sobre todo que creo que transmite esa fuerza y ese carácter del pago de Carrascal, esa sapidez, efectivamente. Yo quiero comentar una cosa del vino, aparte que está fantástico. Fijaos la comparación con el vino que venía antes, con la manzanilla, lo que os decía antes, lo importante que es, porque es muy complicado ver los pagos en narices. Es muy difícil porque la crianza influye muchísimo, si tienes ya una Montulien, una Beticul, como la levadura, cómo manejas la bodega, tal, la fermentación. Pero la boca es muy buena manera de entender la geometría que el vino forma en tu boca cuando estáis comparando vinos para verlo, ¿no? Independientemente de que los vinos sean más viejos, menos viejos. Y este vino, evidentemente, pues puede tener 2 o 3 años más que la manzanilla que acabamos de tomar. Fijaos cómo este vino, cuando tragáis, se viene mucho más atrás que el anterior. No sé si lo notáis, el extracto seco es mucho mayor y eso es algo que pasa, y como contaba antes también Pitu, pasan los pagos de interior conforme te vas moviendo al interior, como sabéis, menos humedad ambiental, la planta pues tiene más fotosíntesis, desarrolla el extracto seco es mayor y se te viene el vino hacia más atrás. Creo, y lo vamos a ver después con el vino de Manolo, como todavía se te viene un poco más atrás, pero vamos a hacer esa comparación, acordaros siempre de la geometría que forman los vinos en boca para intentar memorizar cada pago. Y gastronómicamente, ¿eso qué efecto tiene? Vamos a intentar... Ahora después de Pitu no me metan en este fregado. Va a ser complicado. En este fregado, pero mira, gastronómicamente lo ves. Es lo mismo que puedes ver con todo lo que decía Pitu. Aquí hay mucha más sapidez y con más sapidez puedes buscar más grasa, siempre. Los vinos de costa es como si funcionara casi como el tanino, con la concentración que tienen los vinos de costa. Son mucho más verticales, son un paso mucho más ágil. Y ya que sea Chartier o Pitu los que se atrevan a ponerle palabras concretas. No, pero yo creo que es sirve mucho eso. Antes estábamos catando los vinos ahí atrás y efectivamente conforme íbamos avanzando, Balbaína, Miraflores en la punta, Carrascal en el medio y bueno, luego veremos Macharno. Bueno, ¿qué pensáis que tendría que hacer Jerez como sector desde el punto de vista de los pagos? Tenemos un patrimonio brutal, se ha hablado ya, apareció aquí la palabra patrimonio en la charla anterior, creo que es una de las grandes responsabilidades que tenemos, pero bueno, Jerez se ha ido reinventando sucesivamente. Es cierto que lo único que no ha cambiado aquí es la tierra, tenemos la misma tierra, ha cambiado hasta el clima, pero no ha cambiado la tierra, pero... ¿Qué creéis, qué pensáis, hacia dónde tiene que ir nuestra denominación de origen desde el punto de vista de los pagos? Creo que se dio un paso, personalmente pienso que fue importante la definición que se hizo en el año 2015. Ha habido muchos mapas, pero no ha habido una delimitación exacta que deja una parcela en un lado y otra parcela en otra. Bueno, ya lo tenemos ahí. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pensáis? Cualquiera. Yo creo que desde el punto de vista comercial lo que hay que hacer es explotar esa riqueza que tenemos aquí. Porque aunque tú dijeras al principio de que estamos hablando de 7.000 hectáreas, es lo que está dentro de lo que es el marco, pero dentro de lo que es el marco hay una gran diversidad. Y una gran diversidad que desde el terruño tipifica perfectamente lo que son los productos. Entonces lo que hay que intentar y conseguir es que eso se transmita al consumidor. Y que el consumidor, ya digo, y vuelvo a repetir la misma palabra, o sea, darle un carácter premium todavía más a esos productos que elaboramos. Yo creo que el pago puede ser, digamos, una herramienta que nos lleve a ese tipo de obtener, digamos, mayor posicionamiento dentro de lo que es el mercado. Que es verdad que, por ejemplo, cuando nos acercamos a concursos internacionales y demás, son plenamente reconocidos. O sea, porque no cabe duda de que cuando se compara cuáles son los resultados en los principales concursos del mundo, los vinos de Jerez siempre salen muy bien clasificados. Con lo cual, desde el punto de vista del personal técnico y demás, tiene ese reconocimiento. Pero hay que llevarlo también a la calle, hay que llevarlo abajo y de alguna manera hacer ver a la gente la gran diversidad que tenemos. Es difícil comunicar el vino de Jerez, porque muchas veces, sobre todo cuando sale de nuestra frontera, tantos tipos de vinos son difíciles, digamos, de comunicar, que la gente entienda esa gran diversidad que tenemos.
que cómo es posible que prácticamente con 3 tipos de uvas blancas podamos hacer vinos que van desde el pálido de un fino hasta, digamos, el que tiene un Pedro Jiménez, totalmente oscuro y demás. Pero bueno, es nuestra idiosincrasia, es lo que tenemos. Y si además tenemos otra cosa también muy importante, que es el suelo. Entonces el suelo hay que rentabilizarlo. Hay un debate que también se suscita muy relacionado con esto, que son las variedades, volver a recuperar algunas de las variedades antiguas que estaban aquí antes de la filoxera. Primero, ¿qué pensáis de eso? Y segundo, ¿hay un vínculo pago-variedades? Lo había, sin duda, probablemente. ¿Podría ese ser uno de los caminos a recorrer en el futuro? ¿Qué pensáis? Sí, bueno, respecto a la primera pregunta que hacía, yo creo que un poco la línea que ha dicho Manolo, efectivamente hay que poner en valor los pagos, ¿no? Creo que es un argumento muy bueno, de diferenciación, de singularidad, y hay que dar a conocer, ¿no? Hay que dar a conocer el suelo, hay que dar a conocer el viñedo. En este sentido, por ejemplo, en nuestro caso inauguramos el año pasado un lagar, ¿no? Hemos recuperado un lagar en la viña, en la canariera, para poder vinificar en el propio viñedo. Y yo creo que un poco esta debe ser la línea, ¿no? Recuperar la viña, acercar más el viñedo al mercado. Y en lo segundo que hacías, creo que es interesante el poder recuperar variedades antiguas, es un camino interesante, pero que por encima de todo, por ejemplo en nuestro caso, tiene que estar la calidad. Quiero decir, no todo lo nuevo vale, no todo lo antiguo, a veces quizás algunas variedades antiguas se perdieron pues, porque no daban la suficiente calidad, quiero decir, para nosotros es fundamental la calidad y no todo vale, quiero decir, queremos sacar cosas nuevas, queremos realzar el valor del pago, nuevos productos, pero siempre manteniendo la calidad que caracteriza a González Vial. Variedades, retrospectiva histórica rápida, 43 antes de la filosera y ahora tenemos 3. Lo mismo otra vez, pérdida de patrimonio cultural, vitícola y bueno, pues sabemos que tenemos en el Rancho de Merced, que es un instituto de investigación que tenemos aquí en Jerez que ha funcionado durante muchísimos años y conserva toda esa variedad. Yo creo que tenemos que hacerlo sí o sí. Hay una cosa muy bonita y para dar Barreto, lo que no conozcáis, un libro fabuloso, lo podéis descargar en internet porque ya es libre acceso. 1868 él describe todos los pagos y las variedades que tienen cada pago. En mayoría, sabéis que las variedades que formaban los jereces eran 6 habitualmente, de las cuales pues Palomino y Pedro Jiménez generalmente quedaban para biológicas, después Cañocazo, Mantúa, Perruno, normalmente quedaban para olorosos. Y era imprescindible que los olorosos, en aquel momento para los cortados, como sabemos, eso está escrito, pues tenían que entrar esas variedades. Entonces hay una cosa muy bonita y que siempre nos pasa cuando intentamos entender el pasado siempre desde la postura que tenemos ahora mismo, y tenemos que pensar que en ese momento las variedades estaban en pie franco. No había llegado la filosera, no teníamos que injertar, tú ahora coges una albariza de Barajuela, una albariza del Cerro Pelado, que puede tener ese 70% de calcáreo, pones el porte injerto ahí, le pones un 333 y para adelante, y plantas si quieres ahí una Cabernet Sauvignon. Pero en aquel momento, como sabemos, los cerros, como tú hablabas antes, que no tiene nada que ver, los bajos, que tienen más arcilla, las albarizas barrosas que están en medio de la ladera y las albarizas puras que están arriba. Hace poco hice una prueba porque tenía esta curiosidad de plantar a pie franco, que no se entere nadie, que está prohibido, plantando a pie franco varias pruebas con distintas variedades del Marco Jerez. Y efectivamente, cogí en el corregidor, seccioné partes con más calcárea, con más barro. La tintilla de Rota, por ejemplo, se ha hablado muchísimo, si la conocéis, que es una variedad que siempre se ha dado muy bien en la arena. Y se decía que quedaba en la costa. Había teoría de que había que dar la costa porque Jerez se cambia la Palomino y los cultivos costeros quedan. En la tintilla de Rota no sale, de todas las que he puesto no me ha salido ni una con el suelo calcáreo. Sin embargo, ¿qué ha salido? Palomino. La tenía a la vez, plantadas todas a la vez, igual de alta que yo, robusta, nada de clorosis. Las otras que me han podido salir, moscatel con mucha clorosis. Entonces, claro, al final, todas estas variedades y su posición iban muy ligadas a la resistencia calcárea que tenían del suelo. Y esto era importantísimo en aquel momento. Claro que resulta que ellos se dan cuenta que esa Palomino que está arriba en un suelo calcáreo es súper sápida, el velo de flor, y todavía estamos investigando, agarra ahí muchísimo y tiene una tendencia biológica con menos grado. Y las que están abajo, con una piel diferente, con un barro que hace las uvas distintas, tienen más fruta y una presencia de terpenos mayor, que tienden a oxidarse y a dar un carácter oxidativo mayor, están en los barros. Y toda esa relación va unida. Sin embargo, como tú bien dices, ahora lo ponemos como un portainjerto, ¿y qué pasa? Entonces tenemos que hacer un estudio histórico, intentar entender el por qué se hacían esas cosas, por qué salían, y recuperarlas simplemente por orgullo. Vamos a dar la posibilidad de hacer un par de preguntas desde la sala. Entendemos que
esto sea pues es una mesa de debate, pero mientras os vais decidiendo quién, creo que hay unos micrófonos por ahí, ¿no? Tenemos micrófonos en la sala, pero mientras tanto ya tenemos el tercer vino. Yo creo que habéis percibido claramente cómo hemos ido ganando en intensidad y estamos en Macharnudo. O sea, estamos en Macharnudo, efectivamente. O sea, este es un vino 100% Macharnudo, muy característico. Entra en un sistema de soleras y criaderas que durante muchísimos años, por no decir desde su fundación en el año 1953, siempre ha estado la reposición con mostos o uva del pago de Macharnudo. Y una de las características, cuando la metáis en boca y demás, es la gran estructura que tiene. O sea, es un vino muy equilibrado, un vino de 4 gramos de acidez, pero donde queda perfectamente de manifiesto lo que es su extracto seco. A pesar de tener, 5 años en crianza biológica, donde ha consumido completamente lo que es la glicerina, los valores están por debajo de 0,5, pues sigue teniendo un extracto de 13,8 gramos por litro. Y eso es como consecuencia de la gran riqueza que tiene, desde el punto de vista de minerales, como pueden ser los tartratos, los sulfatos, los fosfatos, todo aquello que también le va aportando lo que es el suelo, ¿no?, de alguna manera. Y es una de las características que tiene este producto. Luego, como decía antes Willy, pues hay que ver lo que este es más profundo, o sea, a la hora de catarlo y demás, incluso esas notas que quedan de cierto amargor cuando queda al final de la lengua, son características también, de ver ese extracto y ver también las notas características de la propia madera que tiene. O sea, es un vino, muy característico, de ese pago. ¿Hay alguna pregunta? Desde aquí lo habráis con tanta luz. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Aquí parece que hay. A ver, sí, aquí, por favor. Mi pregunta sería, en relación a la crianza biológica y la crianza oxidativa, ¿a partir de qué edad media podemos decir que el pago ya pierde el protagonismo y ya todo es el proceso de envejecimiento en botella? Mira, yo, que eres Fran, te veo poco, que hace poco sacamos nosotros un oloroso que era de Balbaína Baja, no sé cuántos años tenía, ponte que tuviera 70, 80, eso, a nivel organoléctrico, siempre tenemos que hablar porque la edad real pues habría que analizarla, ¿no? Y era hipersalino y salado, súper salado. Entonces, determinadas categorías, con el paso del tiempo, y siempre acordado lo que estaba diciendo antes, aromáticamente lo podemos perder de vista mucho antes. El carácter en boca, esa poliedro que te forma si te cae delante, detrás, si el vino se queda rociándose con la misma finca, al final se potencia con el tiempo. Y es una cosa que yo tampoco creía en eso, la verdad. Yo decía, mira, el catastal me cuesta ya mucho más trabajo, aquí hay más glicerina, menos glicerina, como se ha elaborado, he tenido menos biológica, me pierdo. Si te fijas un poco en esta geometría de la boca, y si el vino es salino, un oloroso, normalmente ese oloroso en concreto creo que tiene 16 gramos de glicerina, que es una brutalidad, es salado. Y normalmente siempre hemos hablado aquí en el Marco Jerez que la glicerina es el antónimo del salado, que cuando desnudamos al vino de glicerina con la crianza biológica, cuando sale el salino, pues es salado. Y es un vino costero. Entonces, hombre, depende un poco del vino y la elaboración, pero en este caso, con los determinados vinos de pago, hasta se amplifica. Yo aportaría también que realmente siempre hay diferenciación. O sea, cuando tú tienes un sistema de soleras y criaderas, pongámosle de amontillado, donde por una parte ha tenido lo que es la crianza biológica y has tenido ese fino, y luego a continuación pasa a una oxidativa que tiene, y le da el carácter de lo que es el amontillado, cuando tú analizas un sistema de soleras y criaderas que viene de una reposición, pues en nuestro caso como es Macharnudo, o que no es Macharnudo, hay diferencias que perduran siempre. O sea, que es que realmente, el suelo lo caracteriza, lo marca y vive con él a lo largo de toda su vida. Una última pregunta, para ver si recuperamos un poco de tiempo. ¿Allí? Sí. A los tres. No sé. Hay un pago que a mí me extraña que no haya sido puesto en escena, casi nunca lo escucho, que es el pago de Burujena.
El pago de Brugena es el que tiene más historia de todos los pagos del Marco de Jerez. Y cuando hablo de Marco de Jerez, es un núcleo interesantísimo que es el cogollito que está entre Jerez, Sanlúcar y Trebujena, ¿vale? Y las características históricas son las más antiguas, las de mejor pedigrí, desde 1300 y pico hasta 1459, que es cuando lo cogía la casa de Medina Sidonia. Y nadie habla de Brugena. Bueno, yo creo Brugena es la joya de la corona. Sí, por alusiones, yo creo que Salvador algo tiene que decir porque tenéis viñedos en Brugena. Sí, bueno, González Vial también históricamente ha tenido viñas en el pago de Brugena y tenemos muchos proveedores en el pago de Brugena, y efectivamente para nosotros, igual que Carrascal, que Macharnudo, que Balbaína, es uno de los grandes pagos de Jerez, donde la uva cría de maravilla, donde le llega la influencia marina de Sanlúcar, y yo creo que no es que no sé qué decir, aunque aquí no se haya nombrado antes, pero que sí es uno de los totalmente de acuerdo en que es uno de los grandes pagos de Jerez. Yo creo que incluso por eso, nos hemos centrado solamente en 3 pagos, y no tendríamos aquí una cantidad de ponentes impresionante, ¿no? Pero esa es la gran riqueza que tiene Jerez, la gran diversidad que tiene y las características que tienen sus pagos. Y eso es una de las cosas que comercialmente debíamos aprovechar. Yo creo que lo importante es que esa riqueza no se quede en el lagar, que no se quede en el viticultor, que no se quede a la puerta de la bodega, sino que haga todo ese recorrido y llegue hasta el consumidor. Y yo simplemente por decir una cosa, es cierto, y es cierto que nos está ocurriendo una cosa y es normal que la gente, y pasa en todas las zonas mundiales, estamos abusando de 4 pagos al final. Balbaína, Añina, Macharnudo, Carrascal. Paredes Barreto describe 133. De hecho, ya en ese momento la gente tendía a unirse dentro de los grandes grupos. Añina puede tener 7 subpagos. Y tiene pues, San Julián, tiene, bueno, hay un montón de distintos cerros que se van nombrando montanas, que se van nombrando en distintos pagos, y hemos tendido a esto. Y decía, yo no sé si Juancho está aquí por el público, pero el tema del pensamiento único y de tender a hacer las cosas. Hay que hacer un vino de Brugena, totalmente de acuerdo, y yo no lo veo como una cosa mala, sino lo veo como una oportunidad para que un viticultor saque un single vineyard de Brugena. No sabes el trabajo que nos ha costado dejar a algún viticultor fuera de Macharnudo. ha sido muy complicado. Bueno, estamos un poquito presionados por el tiempo, os agradezco muchísimo vuestras aportaciones y nada, seguimos con Copa Jerez. Muchas gracias a todos.